Cuando ustedes crean conveniente y tienen alguna consulta, no duden en activar su micro y hacerla, ¿ya? No hay que esperar al final porque a veces esperamos al final y la idea se nos puede ir un poco y nos quedamos con las dudas, ¿no? Evidentemente, si algo no sé, les diré y les seré sincero y les diré no sé y lo buscaremos, buscaremos la solución, ¿no? Pero en lo que podamos ayudar, ahí vamos a estar metidos. Bueno, estimación de recursos lo hemos dividido en dos partes, ¿no? La primera parte que es básicamente cómo nosotros nos vamos a enfocar a hacer la estimación de recursos y la segunda parte que ya viene a ser el proceso de estimación de recursos, ¿no? Entonces, creo que todos somos acá geólogos o mineros y ya tenemos una noción de cuál es la forma o cuál es el procedimiento. Vamos a ver un pequeño procedimiento que es bastante interesante que una vez me lo presentaron de cómo hacer estimación de recursos, cuál es el paso a paso. Eso es especialmente útil cuando, por ejemplo, nosotros queremos hacer una tesis, ¿no? O cuando nosotros, por ejemplo, queremos hacer un informe de recursos, ya sea para la presentación de un NI 4301 o un código York. La próxima semana, que vamos a hablar la parte 2 del curso de estimación de recursos, lo que vamos a hacer es enfocarnos en... Ahí tengo un modelo más o menos de una estructura sencilla, bastante resumida, para poder hacer un reporte de estimación de recursos muy útil y conforme nosotros vayamos generando estas tablas de resúmenes y sabemos que en estimación de recursos hay que meter bastante estadística y geoestadística y toda esta estadística y geoestadística siempre se van a resumir en gráficos y en tablas y todo este conjunto de datos lo tenemos que plasmar en un informe, ¿no? Entonces, si es que nosotros queremos hacer un informe para NI 4301 tiene su estructura, pero si quisiéramos hacer un informe de estimación de recursos para un cliente específico que no necesariamente es la bolsa. También vamos a tener una estructura bastante resumida que lo he visto muy interesante y que la próxima semana los vamos a compartir con ustedes. Y probablemente vayamos armando por lo menos la estructura básica de un informe de estimación de recursos, ¿no? Porque al final ese es el objetivo, ¿no? Uno hace la estimación de recursos, pero luego cómo eso de ahí tú lo muestras, obviamente a través de un informe, ¿no? Entonces, ya en los diversos trabajos que hemos ido haciendo, hemos podido más o menos organizar una estructura de informe que nos podría ayudar para poder hacer ese tipo de modelo, de estudios, ¿no? Entonces, para empezar, más el temario que vamos a ver en estos 2 días, que es hoy y mañana, lo vamos a ver no a fondo, ¿no? Porque no trata el curso mucho de esto, pero sí es muy importante si es que nos queremos meter a este negocio de estimación de recursos, conocerlo, ¿no? Y básicamente, bueno, acá está mal, este debería ser el punto 3 y el punto 4, pero ya luego lo pueden corregir. Acá también hay un error, acá dice composición, es el corrector automático. En realidad este texto es compositación. Si no lo cambiamos, este PPT lo vamos a compartir con ustedes también, ¿ya? Compositación. El proceso de compositación es muy importante, ¿no? Entonces ya lo veremos en su momento. Bueno, luego lo corregimos. Ya lo veremos en su momento. Entonces, en la primera parte de este curso, que va a ser hoy y mañana, básicamente nos vamos a enfocar en la preparación de los datos, que es una parte muy importante. Recordemos que cuando hablamos de estimación de recursos, la data, la fuente de datos que haya sido tomada con el menor sesgo posible va a ser fundamental, porque si no, si tienes por ahí contaminación o algún otro error de muestreo, básicamente, y no solamente muestreo, a veces tienes errores de interpretaciones geológicas, ¿no? Que es muy común. Va a hacer que todo tu proceso de estimación de recursos, pues, esté mal, ¿no? Entonces, la preparación de los datos es clave. Ahí vamos a ver algunas diapositivas relacionado a esto. El control de calidad
usando duplicados, estándar, blanco, etcétera, también es una parte fundamental a tener en cuenta antes de poder hacer estimación de recursos con cualquier software, no necesariamente con Leapfrog. Y también hacer un análisis de la integridad de la base de datos, ¿no? Normalmente recuerden que cuando una empresa cotiza en bolsa, siempre la bolsa va a ir a hacer auditorías, ¿no? Y estas auditorías siempre se van a enfocar en base de datos, ¿no? Entonces lo que van a buscar es si es que la base de datos que uno está manejando está correctamente llevada, ¿no? Esto en empresas grandes ya no es un problema, ¿no? Porque empresas grandes como Buenaventura, Newmont, ya tienen un sistema de base de datos bien definido, tienen profesionales que están dedicados completamente al manejo de la base de datos. Pero si de pronto nosotros estamos trabajando en una junior que está con proyectos pequeños, no tiene mucho personal disponible, normalmente el geólogo que ya va haciendo el modelo o interpretando va a tener que organizar esa base de datos y va a tener que tener en consideración distintos aspectos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la trazabilidad, ¿no? Saber quién modificó qué dato, en qué momento lo hizo y por qué razón, ¿no? ¿Para qué? Para saber de que estos datos que nosotros guardemos en nuestra base de datos hayan sido lo menos manipulado posible, ¿no? Porque si nosotros lo guardamos todo en un Excel, pues viene el muestrero en la noche y de pronto se le ocurre cambiar las leyes, ¿no? Entonces, se necesitan sistemas que manejen este tipo de base de datos. Ahora existen muchos sistemas. Uno de ellos, por ejemplo, es el Acquire, el Fusion, entre otros. Pero en el caso de proyectos pequeños, podríamos hablar de sistemas basados en Access, por ejemplo, ¿no? Que sí nos permiten generar una determinada trazabilidad, que hasta donde yo sé, la bolsa incluso los puede aceptar, ¿no? Entonces, la integridad de nuestra base de datos es clave. Nos va a permitir validar datos, validar collar, validar datos de desviación como el survey, muestras duplicadas, intervalos superpuestos, estos overlaps que siempre ocurren, ¿no? Y cuando ya lleguemos a la parte práctica, vamos a poder observar que este tipo de overlaps eh, están, ¿no? ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando tú tienes valores negativos? El Leapfrog es una herramienta muy interesante para encontrar errores en las bases de datos. En mi experiencia he visto que ahora el Leapfrog es un software pues que está de moda, por así decirlo. Hay bastantes empresas que lo están usando. Y hace un tiempo estábamos haciendo un NI 43101 y la señorita que se encargaba de hacer esta auditoría usaba Leapfrog para que vea los errores, ¿no? Entonces uno ya sabe que usa Leapfrog. Antes de que entregues toda la información, lo ideal sería que tú mismo lo cargues a Leapfrog y encuentres esos errores y los corrijas, ¿no? Entonces, esos datos, como por ejemplo los valores negativos o los valores cero que nosotros vayamos a poder encontrar, en el Leapfrog nosotros le podemos agregar reglas para la forma de tratamiento de estos datos, ¿no? O sea, ¿qué hacer si de pronto en tu registro de leyes encuentras una letra, ¿no? En lugar de un cero le pusieron la O, por ejemplo, que suele ocurrir, ¿no? Entonces, hay algunas reglas que nosotros podemos agregar en el Leapfrog y el Leapfrog se encarga él solo de buscar estos errores y corregirlos, ¿no? Obviamente cuando nosotros ya comencemos a trabajar, la base de datos que les hemos pasado es una base de datos bastante grande, tiene miles de datos y ahí pues encontrar estos errores es a veces difícil, ¿no? En el Excel mismo es difícil encontrar estos errores, ¿no? Y el Leapfrog los va a encontrar, ¿no? La siguiente parte de la identificación de nuestra integridad de la base de datos es básicamente el análisis exploratorio de datos. Lo que comúnmente se conoce como EDA, es clave este análisis exploratorio de datos y consta pues de hacer estadística, la compositación. Acá deberíamos hacer gráficos primero y luego compositar en la secuencia,
lo vamos a ir viendo luego. Y luego vamos a hacer un pequeño modelo geológico bastante sencillo. Vamos a enfocarnos básicamente en modelos de intrusiones, ¿no? Y para que posteriormente hablemos de dominios, ¿no? Cuando nosotros hablamos de estimación de recursos, siempre vamos a tener que enfocarnos con dominios. Si alguna vez ustedes han estado ya inmersos en en estas actividades, seguramente han visto que los estimadores o la gente que se está encargada de hacer la estimación de recursos, lo que hace es clasificar el yacimiento de acuerdo a los dominios, ¿no? Por ejemplo, en un epitermal, normalmente lo que hacen es agarrar un dominio que está asociado a los óxidos, un dominio que está asociado a la zona mixta y un dominio que está asociado al sulfuro, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esa clasificación? Porque el comportamiento de las leyes y de los datos va a ir variando conforme a los dominios que tú vayas encontrando, ¿no? Evidentemente, para nosotros poder identificar dominios, tenemos que ver los datos y comparar con la geología. Normalmente, por ejemplo, zonas de óxidos van a tener un determinado comportamiento que va a variar mucho en función si lo comparas con una zona de sulfuros, ¿no? Entonces, más o menos va enfocado a ese punto de vista, ¿no? Entonces, más adelante hablaremos acerca de estos dominios, ¿no? Que va a ser muy importante, y cuando nosotros hagamos la estimación, los datos de variografía que nosotros le ingresemos o la estadística misma que usemos para hacer la estimación va a ser una variografía determinada para un dominio y otra para otro dominio, ¿no? Si es que estaríamos hablando, pues, en el caso de un epitermal que está dividido en tres dominios, tendríamos tres estadísticas distintas donde el variograma mismo, el alcance del variograma va a variar, ¿no? En una zona tendrá un alcance y en otra zona tendrá otro alcance, ¿no? Entonces, es muy importante poder determinar los dominios, ¿no? Y esos dominios, ¿dónde salen? Salen de la estadística, pero también salen bastante de la geología.